Parashat Tetzaveh. Porción número 20 de la Escritura que se encuentra en el libro de Éxodo, Shmot, capítulo, versículo 20, 27-20 al 30-10. Comienza nada más y nada menos que con el encendido de la menorá, las lámparas, las luces de la menorá. Muy bien. Impresionante. Llegamos allí entonces a Shmot. Amén. Baruch Hashem. Vamos a saludar a nuestros amigos que también fielmente nos siguen a través de las redes sociales. Los invitamos a que se sumen a Casa de Muná. Los invitamos a que se sumen a Casa de Muná en YouTube también. Y nuestros hermanos el día lunes van a tener su programa también. No lo olviden. Voz que clama a las 20 horas. Va a salir por Facebook Live también. Allí estamos todos compartiendo ese lindo momento en el cual los hermanos siempre traen una palabra para edificar al pueblo. Traen un testimonio, traen una palabra viviente, algo que ha pasado, algo que nos ha tocado vivir y le puede servir para ejemplo a otro. Como dice hermano Andrés, una expresión muy linda que sale en la Torá, que es las experiencias que nos ha tocado pasar a nosotros. Poder compartirlas con otros son de mucha ayuda. Así que lo invitamos a nuestros hermanos pertenecientes a Casa de Muná, no solamente que compartan mirándolos, sino también toque el compartir ahí, comparta la transmisión en vivo. No voy a decir nosotros, el otro día el hermano Julio César Hernández, le vi un videíto, creo que era un videíto cortito, que él subió a Facebook de un pastor en España que decía y hablaba acerca de las cosas que nosotros compartimos en nuestras redes sociales, que muchas veces no nos aseguramos de que esas sean reales. No, a veces compartimos noticias y por ahí son noticias en un momento determinado. Yo no sé ahora, voy a hablar de Argentina, no sé si ahora o si ya se avivaron de cómo venía la cuestión. Compartían noticias falsas, por ejemplo, fulanito de tal necesita un trasplante de corazón, comparta esto. Y no era verdad que fulanito ni fulanito existía. O era una foto del 2016, del 2015 y la compartíamos ahora. Y todo eso ahí atrás tenía un fin económico. Una finalidad económica de la persona, mala gente obviamente. Y uno a veces por querer hacer un bien se pone a compartir en sus redes sociales cosas que no son reales. Y el pastor hablaba justamente de esas cosas, de tener ciertos cuidados, recaudos a la hora de compartir, ciertos recaudos. Hoy yo también, mientras iba mirando para compartir con ustedes la Parashat Tetzaveh, me acordaba de una publicación que compartí del Roe Sergio, hablando acerca también de la humildad que uno debe tener cuando adquiere un conocimiento, entre comillas. Y comencé a ver algo que siempre se ve todos los años, que es el tema de las vestiduras sacerdotales contra el tema de las vestiduras romanas. La que sale en Efesios capítulo 6 contra las que vamos a ver en el día de hoy, las vestiduras del sumo sacerdote. Y resulta ser que no sé de dónde surge, tengo que ser sincero, de dónde surge la confusión de querer comparar una cosa con otra, y entonces dicen, nosotros no tenemos estas vestiduras que son romanas, que son greco-romanas, que son paganas, nosotros tenemos las vestiduras del sumo sacerdotales, levíticas hebreas. Bueno, esa la tendrá usted, yo no. Primero, de lo primero, nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que es según el juramento a Malquitzedek, ni siquiera es según el orden levítico, lo vamos a ver ahora. Por lo tanto, si ese es su sumo sacerdote, o sea, lo lamento. Ya arrancó mal. Teológicamente hablado, porque ahora, veo lo que siempre les digo, todos son maestros. Todos maestros. Resulta ser que, por ejemplo, Mashiach agarraba los árboles y sacaba una parábola. ¿Sí? Miren, este árbol, este fruto, tal cosa,
Y con lo visible, Mashiach hacía tremendas enseñanzas, con lo visible, ahí, para que la gente entienda. ¿Qué le hizo Pablo a los efesios? A los de Éfeso. ¿Habrá visto un soldado, Pablo? Miren, esto es así, el casco, el yelmo, la coraza, el escudo, el apresto del evangelio, las sandalias. Y trajo una enseñanza ahí, ping, para que, miren, esto es así, práctico. Y resulta ser que la gente dice, no, es un soldado romano, pagano, esas no son mis vestiduras. Primero, ni siquiera sabemos si el soldado era romano. Punto número 1, arranquemos de la base. ¿En algún lado dice ahí que el soldado era romano? No. No dice que era romano, dice que era un soldado. Estaban en Éfeso, no estaban en Israel. Sin embargo, el imperio también abarcaba hasta allí. Ahora bien, supongamos que el soldado era romano, supongámoslo. Pongamos que sí. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso con que no se pueda ahora las vestiduras y todas estas cuestiones? ¿Sabe que la gente, siempre les digo algo, la gente cuando tiene mucho tiempo libre hace pavadas? La gente que hace esas cosas es porque tiene tiempo libre. Y a veces se replica en el mesianismo todo el tiempo, constantemente, cosas así como super revelaciones. Miren esta revelación, el soldado romano en contraste contra el sumo sacerdote. Nosotros no somos de los romanos, somos del sumo... ¿Vieron cuando yo uso una expresión, yo, personal, uso una expresión que es la siguiente? Algunos quieren ser más judío que el judío. Y algunos se pasan de hebreos. Yo soy más hebreo que el hebreo. Y cuando hacen eso le termina saliendo mal, porque ponen ahí un sumo sacerdote según el orden levítico, que no tiene nada que ver con nosotros. Que es un sacerdocio, como dice la Escritura, que nunca nada perfeccionó. ¡Pum! Explotó la bomba. Por eso, antes de compartir, primero hay que examinarlo, echarle el ojo ahí, a ver, este hombre que está diciendo, miren qué lindo el cartelito, muchos colores, lindas imágenes, palabras reveladoras, wow. Pero no va con la Escritura, vamos a filtrarla. Ah, no va. Ok, costado. Que pase el que sigue. Y es bueno que los hermanos también se sientan apoyados por nosotros, que compartamos ese hermoso momento en el cual ellos están ministrando, están predicando, están sembrando la semilla que nunca sabemos dónde cae, la semilla que nosotros no somos los que le damos el crecimiento, papá da el crecimiento, nosotros sembramos, y los hermanos están haciendo un trabajo maravilloso. Y hoy escuchar nuevas voces, abrir reunión, compartir para la ofrenda. Prepárese usted también, Hay que poner la mano en el arado, no mirar atrás. Y necesitamos obreros en la mies. Obreros en la mies. Amén. Baruch Hashem. Una introducción rápida que no quería que me quede afuera. En cuanto a... Siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Acá tenemos la libertad de que cada uno maneja su red social a piacere, y no hay problema con eso. El tema es saber qué compartimos a veces, y este tema es que lo vengo viendo año tras año, a veces me canso, y no soy de hacer esas cosas, usted sabe, pero a lo mejor es una semillita que yo siembro para que el error se deje de replicar un poco menos. Cualquier comunidad mesiánica de medios locos que andan por ahí aseveran esas cosas y no la filtran nunca por acá. Usted ve 500 veces compartido y uno se agarra la cabeza. 500 veces compartido por 10 computadoras que lo pueden llegar a ver. Estamos hablando de 50.000 personas que vieron y aseguran que esto es verdad y no es verdad. Entonces a veces tratamos de poner un granito de arena, pero no suelo hacer esas cosas. ¿Bien?
Perayá, perayá, me sale como el sefardí dice perayá. No dice para allá, dice con P, con E, perayá. Y tenemos la Torá con Enzo y algunos también, la Morderor, que es de origen sefardí, y entonces te dice ahí perayat, y se me pegó. La parashá del día de hoy comienza diciendo así, vamos a leerla juntos, ¿qué le parece? Todos llegamos allí, ¿verdad? Qué manera de tener cosas lindas, cada una de las porciones del Eterno. Como hablábamos ayer, enamorarse de su palabra, enamorarse de lo que nuestro Rey nos dejó como testimonio. Ahí voy llegando aquí. Bien, 27:20 vamos a leer y vamos a leer hasta el 28:4. ¿Bien? Dice así la Escritura: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. 28:1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abihú, Eleazar y Tamar, hijos de Aarón. Y harás, ¿qué cosa? Vestiduras sagradas, dice allí, a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas, 2 puntos. Hasta ahí vamos a leer, hasta el 2 puntos. ¿Llegamos bien? Ok, vamos a compartir con la ayuda de nuestro Rey un brevísimo repaso de lo que vimos la semana pasada. Porque resulta ser que esta hermosa parashá que comienza aquí es la segunda etapa de la construcción del Mishkan. ¿Se acuerdan que vimos los elementos del Mishkan la semana pasada? ¿Sí? Todos los elementos que había en el Mishkan. Y resulta ser que esta parashá termina de enseñarnos lo que había allí dentro, quién iba a llevar adelante los servicios, y para llegar hasta ese momento hay muchos detalles que me gustaría que no pasemos por alto. Porque si nosotros agarramos Hebreos, ¿quiere que veamos antes? Mire, voy a ser generoso hoy con usted. Hebreos capítulo 9, mire, a usted que le gusta el Nuevo Testamento. Hebreos, libro de los Hebreos, en el capítulo 9. Ahora bien, ¿llegamos allí? Aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, que no es otra cosa que el Mishkan del cual estamos hablando. Porque el Mishkan estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, o sea, la menorá, la mesa con los panes de la proposición, Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía, y ese es el misbeach de oro, o sea, es un altar de oro, ¿ok? Que se usaba para el ketoret, para el incienso, un altar de oro. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto,
y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Misteriosa la Torá, misteriosa. Pero más allá de eso, nosotros algunas cositas después vamos a hablar. Lo interesante es cómo estaba dispuesto el tabernáculo, ¿ok? ¿Dónde está saliendo cómo estaba dispuesto el tabernáculo? ¿Solamente en las parashá que nosotros vemos o también en Hebreos? ¿También se le da importancia en el Nuevo Testamento o será que eso ya quedó? Eso no. Ahora somos de Cristo, somos de Cristo. Espere, que Hebreo está intentando enseñarnos algo. Y para enseñarnos algo parte de la raíz. Si no se parte de la raíz, es como que estamos edificando sobre otro fundamento y eso no se puede. Se edifica sobre lo que ya está puesto. Resulta ser que el otro día veíamos juntos que había nada más y nada menos 9 elementos en el tabernáculo. 9 elementos que salían en la parashá anterior. Aquellos que tienen cuadernito y van siguiendo las enseñanzas. ¿Alguno lo tiene? Yo lo tengo, sino acá. El arca. La mesa, bien. Menorá, que no se traduce. El Mishkan como tal. El Ohel. Parojet, que es el velo, las cortinas. El Mizbeach, el Nehoshet, el de cobre. ¿Qué más? El atrio. Bien. Y en el capítulo 30 de Éxodo del día de hoy nos va a salir el último elemento que nos estaba faltando, el cual ya nombró ahí. Hebreo ya lo nombró y dice, había un incenciario de oro, el altar de oro. Si usted me pregunta por qué sale en la parashá de hoy, hay varias cuestiones, no nos vamos a meter ahí porque son muchos tecnicismos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, la parashá que viene a nosotros nos va a salir el pecado del becerro de oro. Pero resulta ser que el pecado del becerro de oro a esta altura ya pasó. Hay un enroque allí de versículos que se pusieron más adelante y esto sucedió más atrás, después de la entrega de las tablas que fue en el capítulo 20. Acá pareciera ser que sucede lo mismo, que estos versículos del capítulo 30 iban en la parashá anterior. Pero vaya a saber uno todavía por qué están acá. Sin embargo, tenemos el altar de oro. Le vamos a poner altar de oro, que era para el incienso. Los 10 elementos que surgen del Mishkan. Para que usted también esté conmigo y estamos aprendiendo juntos, sepa que cuando comienza a salir en esta parashá la palabra así, mire, Ohel Moed. Hasta aquí esa palabra no había aparecido y aparece en nuestras Biblias, dice tabernáculo de reunión. En el tabernáculo de reunión, en el tabernáculo de reunión, en el tabernáculo de reunión vendrá el sacerdote y hará esta cosa, pasará esto, etc. ¿Se acuerdan que era una Moed? Amén. Esto es una cita. Y esto dijimos que era tienda.
Por lo tanto, lo traducimos como tienda de la cita y no tabernáculo de reunión. ¿Tienda del encuentro también puede ser? Sí, cita, encuentro. Va más para el lado de cita. Y no se refiere a otra cosa que al lugar santo. Si la palabra Ohel aparece sola, no es el lugar santo. Es la parte de afuera, de la tienda. Pero cuando aparece la palabra junta, Ohel Moed, la tradujeron como tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo de reunión, que no nos dice mucho, no es otra cosa que el lugar santo, ¿bien? Al lugar santo los sacerdotes podían entrar, pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Una sola vez al año, para el día de Yom Kippurim. ¿Hasta ahí vamos bien? A mí me gusta esto, aprender así, ¿sabe por qué? Porque un día, en mis viejos tiempos, antes de conocer al Señor, yo voy a preguntar algo. ¿Alguno era chismoso? El Señor ya lo perdonó, hermano, quédese tranquilo. No tenga miedo de levantar la mano. Ya nos hizo libre de esa porquería, ¿no? Yo no era chismoso, al contrario, la gente me decía, ¿viste lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿No escuchaste lo que...? ¿No viste fulano? No. Vivía en una burbuja, desastre, no me enteraba de nada, ni siquiera lo que sucedía dentro de la familia. Mis hermanos decían, ¿escuchaste papá y mamá qué? ¿Qué? ¿Cuándo? No voy a la medio. ¿Y dónde estaba yo? Mis hermanas siempre me cargan porque cada foto que tenemos familiar, yo no estoy. Y me dice, ¿y vos dónde estabas? En la burbuja. Ni idea. Pero sin embargo, cuando me hice creyente, o el Eterno me hizo que crea en Él, resulta ser que era bien chismoso de la Escritura. Y de chismoso casi cargoso. Porque todo el tiempo estaba preguntando, ¿y por qué dice así? ¿Por qué dice así? Y estuve mucho tiempo escribiendo y tengo cuadernos acerca de Hebreos capítulo 9. De cómo funcionaba el tabernáculo, el viejo. Porque en ese momento era el viejo. Cómo funcionaban las cosas que había, qué representaba cada cosa. ¿Y qué se decía? ¿La letra qué? La letra mata. Y entonces no había que estudiarlo tanto, había que ahí. Pero sin embargo esos cuadernitos me quedaron guardados. Así que la chismosidad me sirvió, pero para esto, ahora. Y estos tecnicismos son muy lindos, porque en otro tiempo yo no tenía quien me los enseñe, hermanos. Primero, porque la letra mataba. Segundo, porque el que te decía que la letra mataba era porque en realidad no lo había estudiado. Porque le parecía algo intrascendente. Y la Escritura no tiene ni una coma de intrascendencia. A veces por leer mal una coma decimos una barbaridad. Había un pastor que ponía, a ver si me acuerdo, miren, a ver, decía, así era. ¿Qué dice ahí? No sexo en el matrimonio. Alguien más que me lo lea. ¿Qué dice ahí? No, sexo en el matrimonio. ¿Qué pasa si uno no lee la coma? No sexo en el matrimonio. ¿Y la gente cómo lee la Escritura? De corrido. Cuando uno no lee una coma, la historia cambió. Imagínense si viene su esposa y dice, el pastor me dijo no sexo en el matrimonio. ¿A qué iglesia va usted, hermano?
me separo, divorcio, pum, se rompió la relación. El hermano creyente. No, el pastor me dijo. No, el pastor no dijo eso. Y la Biblia nos pasa lo mismo. Cuando uno no lee una coma, a veces decimos cualquier barbaridad. Por ejemplo, que la letra mata. Entonces, como antes no había respuestas, se obviaban estas cuestiones porque parecían intrascendentes y nos damos cuenta que ni una coma es intrascendente. Ni una coma, hay que leer bien. Y nos vamos a dar cuenta que la relación que tienen estos 10 elementos que vimos la parashá pasada con los elementos que salen ahí donde terminamos de leer en los 2 puntos, en el 28.4. ¿Quién me ayuda a leer el 28.4? Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Amén. Amén. Para que sean mis sacerdotes. Esta era difícil. Tashbetz. Tashbetz. Ahora las vamos a traducir, usted quédese tranquilo, pero estamos viendo lo que parecía intrascendente. Mitznefet hasta aquí tenemos 6 que salen en el 28.4 y así como hoy agregamos una acá, tuvimos que agregar una acá que sale en esta para allá. Un capítulo más adelante va a salir el último elemento que necesitaba el sumo sacerdote. En el 28.36. En el 28.36 sale el séptimo elemento de las vestiduras del sumo sacerdote. Exacto. Con B corta. La lámina de oro, la que llevaba en la frente. Kodesh Ladonai. Debía llevarla allí. Estos eran los elementos del sumo sacerdote. Cómo iban a ser sus vestiduras. Acá figura pectoral. En el 28.4 usted lo va a leer, dice pectoral. Efod, me parece muy bien que no lo han traducido. Meil, que es el manto. ¿Se acuerdan de José? ¿Qué tenía José que le había regalado el padre y los hermanos le envidiaron? Una túnica, Kutonet, allá decía Pasim. Kutonet Pasim, dice en Génesis, que era la túnica y no se sabe bien qué era Pasim. Algunos dicen que era rayas. Fue traducida como la túnica de colores, pero quedó ahí en medio de la nebulosa, va más para el lado de rayas. A rayas verticales. Y en este caso Kutonet, túnica, y Tashbetz es, ¿vieron el crucigrama? ¿Un crucigrama? Los crucigramas en hebreo se dice Tashbetz, porque son cuadriculados. Una túnica cuadriculada. Luego este es el cinturón, el mitznefet era el turbante que tenía el sumo sacerdote en su cabeza. La lámina de oro. Kodesh Ladonai. Estos eran los elementos que tenía él. El sumo sacerdote. ¿Hasta ahí vamos bien? Todos están en el 28.4 en orden, excepto este que está en el 28.36.
luego de la consagración de Aarón y de sus hijos, luego de la consagración que se da en el capítulo 29 de la parashá del día de hoy, también para que los sacerdotes sean consagrados necesitaban purificarse primero. Esa purificación era basada, como toda, no sin sacrificio. Se necesitaba sacrificio, se necesitaba sangre. El Eterno pide un becerro y 2 carneros para sacrificar a Aarón y a sus hijos. No vamos a hablar de eso hoy, estaría lindo, pero hoy no vamos a hablar de esos sacrificios. ¿Para qué eran? Eran para el pecado, por la ofrenda por el pecado, una ofrenda olá también. Y resulta ser que cuando terminamos la consagración de Aarón y de sus hijos, mire el 29:9, por favor. De Éxodo, vaya conmigo al 29:9 de Éxodo y compartamos esta maravilla. ¿Llegamos allí? Ahí yo llego con ustedes acá que tengo la preciosa Torá. A ver, 29, verso 9. ¿Cómo dice su Biblia? A ver. La seguirás. Adri, sí. La seguirás el cinto a Aarón y a sus hijos, le atarás la tiara y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Bien. Acá aparece la palabra keuná, sacerdocio. Entonces alguien una vez me preguntó, ojalá que nos vea o que le llegue el video de alguna manera. Miren, había alguien que me hacía como un interrogatorio. Me dice, ¿usted sabe lo que es la keuná? Claro, hombre. A ver, explíqueme. No tengo por qué explicarle. Usted no es quien para darme órdenes a mí. Ah, la keuná ya terminó. Y casi se arranca los pocos pelos que le quedaban. ¿Qué es keuná? El hebreo dice, el hebreo, escuche. En el judaísmo era conocido la keuná, que no es otra cosa que el sacerdocio. ¿Cuál sacerdocio? El que estamos viendo aquí, el de Aarón y sus hijos. De ahí viene el Cohen, el sacerdote, el Cohen. Resulta ser que aparece una linda palabra que ustedes leyeron allí, en este momento en el cual se están consagrando los hijos de Aarón, Aarón y sus hijos, como sacerdotes. El sacerdocio levítico se está consagrando en este momento. Es un momento clave para su vida espiritual y también para la del mundo entero. Esta es una parashá, espiritualmente hablando, clave. Absolutamente clave. ¿Alguna vez leyeron el libro de los Hebreos? ¿Qué les resulta de particular el libro de los Hebreos? Habla mucho de sacerdocio. Habla del día de las expiaciones o el día de las reconciliaciones. Pero resulta ser que cuando lo leíamos en otro tiempo, era un libro muy difícil de leer. Porque como no se tenía el contexto y no se tenía conciencia de lo que está sucediendo acá, estaba complicado leerlo. Este sacerdocio del que estamos hablando aquí, levítico, bien, Aarón y sus hijos, vas a consagrar a Aarón y a sus hijos. Resulta ser que aparece una linda expresión en sus Biblias, en las nuestras, en la de todo el mundo, inclusive en el judaísmo, y la expresión que aparece allí es
y tendrán la Kehuná, el sacerdocio. ¿Cómo lo van a tener? Por estatuto perpetuo. ¿Bien? Estatuto perpetuo. Y usted no, pero algunos sí. Mire, como buen mesiánico loco, cada vez que ponen alguna cita del Shabbat, dice porque el Shabbat o alguna cita o algo que nos diferencia un poquito del cristianismo, dice, acá dice estatuto perpetuo, hermano. Ah, ok. Entonces el sacerdocio levítico, si es estatuto perpetuo, se supone que continúa. Que continúa el sacerdocio levítico. Ahí está. Vamos a leer literal. Si ahí dice perpetuo, el sacerdocio levítico es perpetuo. Y resulta ser que entonces el sacerdocio de Mashiach es fraude. Ya, me pongo en modo judío, aprieto la perilla. Ustedes están creyendo en un sumo sacerdote que es falso. Acá dice Jucat Olam, estatuto perpetuo, usted lo está leyendo en su Biblia. Acá no se modificó nada. No, porque el libro de Hebreos dice que el sacerdocio cambió. ¿Dónde? ¿Dónde cambió? Cambió nada. Ahí dice estatuto perpetuo. Y se lo lee de su Biblia y usted... Adentro, mi hermano. Se me vuelve judío o negador del Mesías. Una de las dos. Resulta ser que la hermosa expresión que aparece allí, nosotros en el instituto la hemos visto. No es que le esté haciendo propaganda al instituto. Pero en el instituto hemos visto cada vez que mirábamos una cita y aparece esa expresión, hemos hablado acerca de ellas. ¿Puedo borrar un poquitito nada más? Donde aparece estatuto perpetuo dice Jucat. Jucat Olam. Jucat Olam. ¿Alguien se acuerda del Shema Israel? ¿Sí? El segundo verso. ¿Sí? Mire, lo vamos a compartir con los hermanos que por ahí, ¿ok? Dice Deuteronomio 6:4. Dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Punto. Hay un agregado así, donde dice Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. ¿Por qué necesitamos saber estas pequeñas cositas? Para que no le agarre a alguien su hermosa Biblia que usted tiene en su mano y le diga, acá dice estatuto perpetuo, usted está creyendo en un Mesías que es falso. Y el hermano tiene razón. Excepto que usted conozca su literatura para contrarrestar ese argumento, como leíamos ayer, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Hashem. Hay que derribarlo el argumento. Entonces mi argumento fue y lo expresé y no supieron contestar Baruch Hashem. ¿Por qué cuando recitamos Shema Israel decimos Leolam Vaed? ¿Qué es Leolam Vaed? Acá dice Olam, ¿ok? Y cuando decimos en el Shema Israel decimos Leolam Vaed. Me gusta que mi hermana Alicia le dice que sí porque ya se acuerda, se hizo memoria rápido, que ya lo habíamos enseñado. Leolam es un tiempo en este mundo. Un tiempo, ¿cuál tiempo? No sabemos. Pero tiene fecha de caducidad.
fecha de vencimiento. Usted cuando compra productos a veces mira la fecha de vencimiento y a veces se olvida, pero generalmente cuando es un lácteo, mira la fecha de vencimiento. Nosotros en nuestras Biblias no tenemos la fecha de vencimiento exacta, pero sí sabemos a través de esto que tiene una fecha de vencimiento. No sabemos cuándo es. ¿Usted sabe en qué año volverá Mashiach? Pero tiene ¿qué cosa? Esperanza. Él dijo que volverá y nosotros creemos que Él va a volver. ¿Cuándo? No sabemos, pero nos preparamos para ese día. Y tenemos certeza de eso. Esta misma esperanza es la que tenían desde Abraham, desde Noah, por eso se llamó Noah. Por eso le pusieron Noé a Noah. ¿Se acuerdan qué quiere decir Noah? Descanso. Él es el que nos traerá descanso. Le pusieron a Noé los padres, ¿no? Dije, este nos va a traer el descanso. De ahí viene la palabra menujá. Y resulta ser que después creyeron que Josué les iba a traer el descanso porque Josué los introdujo en la tierra prometida. Dijeron, este es el que nos va a traer el descanso de nuestros enemigos, de las obras, de todo. Y resulta ser que Josué tampoco trajo el descanso. Hasta que vino alguien y dijo que él era el verdadero descanso. Aleluya. Había un tiempo en el cual se esperaba ese descanso. Y la gente en aquellos tiempos bíblicos, aunque no sabía cuándo se iba a terminar, cuándo era la fecha de vencimiento, tenían claro que había una fecha de vencimiento, no como el judaísmo de ahora. El judaísmo de ahora no entiende nada, no entiende, es raro el judaísmo de ahora. Son raros los hermanos. Nosotros que no sabemos su idioma y aprendemos su idioma, pero no el idioma para sentarnos a charlar, tal vez, ojalá algún día yo llegue a eso, todavía no. Pero por lo menos con lo poquito que sé me sirvió para explicar esto a un judío. Le dije, ¿por qué Abraham fue probado? No fue probado, no fue probado Abraham. Le estoy poniendo ahí una piedrita en el zapato para ver si se daba cuenta, pero ni así, hermano, usted. Ni así. Abraham no fue probado. Todos para otro. Este Leolam es un tiempo en este mundo. En este mundo, diga conmigo, en este mundo. En este mundo tiene una fecha de vencimiento. Y resulta ser que acá aparece la misma palabra. Olam. Estatuto perpetuo no. Tiene un tiempo indefinido. Un tiempo que no sabemos cuándo es la fecha de vencimiento, pero vencer va a vencer. Así que la Kejuná levítica tenía un estatuto para este mundo, en un tiempo se iba a terminar. Así que cuando alguien venga a decirle, ¿ve que la Kejuná era estatuto perpetuo? Sí, espere, siéntense que le voy a enseñar qué es eso. Le voy a explicar de lo que de gracia recibí, de gracia le voy a compartir. No para ser mejor que usted, no me interesa ser mejor. Me interesa que usted también abra los ojos y se dé cuenta que Yeshua es el Mesías. Nada más que eso. Esa es nuestra labor. Que usted aprenda eso. Leolam Vaed, ¿qué es? Eternamente. Ya no solo por este mundo, sino por la eternidad. Por eso decimos Leolam Vaed. Por la eternidad, por este mundo y por el venidero. Para siempre. Esto que es, diga conmigo, un tecnicismo. A usted lo salvaría de negar al Mesías y de quedar muerto. Entonces, ¿dónde que la letra mata? Es un tecnicismo que nos ayuda a nosotros a entender que el sacerdocio levítico tenía un tiempo determinado, definido y escondido por el Eterno, pero
se sabía que era por un tiempo determinado. De hecho, Éxodo 19:6, ¿qué dice de Éxodo 19:6? Se pone linda esta, ¿eh? Amén. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Puede leérmelo otra vez? Amén. Y vosotros Amén. me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿A los hijos de quién? De Aarón. ¿Dice a los hijos de Aarón? ¿Que serán sacerdotes los hijos de Aarón? ¿O que los hijos de Israel serán sacerdotes? O sea que esto no tenía exclusividad, el sacerdocio no tenía exclusividad. ¿Por qué después pasó solamente a ser Aarón y sus hijos, un sacerdocio levítico? En el medio está el pecado del becerro de oro. Pero la idea principal, primordial de Hashem no era que los sacerdotes sean por el orden levítico o de la tribu de Leví exclusivamente, sino, como dice, los hijos de Israel serán sacerdotes para mí. No dice que ahí va a haber una kehuná levítica. Hay que leer mejor la Torá, no hay que leer las comas, como decíamos. Hay que leer despacio y tranquilo. Resulta ser que entonces esa idea de que todos los hijos de Israel iban a ser sacerdotes era para este mundo. En algún momento se iba a cumplir eso. En algún momento se iba a cumplir. Y estos, los levitas, lo tenían claro. Ellos sabían que su sacerdocio tenía fecha de vencimiento. El judaísmo de ahora no sabe eso. Increíble. Cuando se cortó el hilo y se perdieron los hermanos y se les fue la mente para cualquier lado, no tengo idea, pero que les pasó, les pasó. Increíble que no vean ese texto. Resulta ser, entonces, mis amados hermanos, que viendo esto que estamos viendo aquí, vamos a borrar este también, del Ohel Moed. Tenemos entonces los 10 elementos que estaban en el Mishkan. Tenemos las 7 vestiduras. Borré algunas ya. No importa, la 4 borré. Y la 7. Ya la habíamos visto, ya la había notado, ¿no? Perfecto, con eso me alcanza para no volverlas a escribir. Tenemos las 7 vestiduras del sacerdote, del sumo sacerdote, no del sacerdote, del sumo sacerdote. ¿Y para qué nos sirve a nosotros todo esto? Conocer estos tecnicismos. Bueno, nos va a servir nada más y nada menos. Me faltan las ofrendas. Las ofrendas diarias del capítulo 29 y versículo 38. Por favor, Rodrigo, no te pases eso. Ofrendas diarias, capítulo 29, versículo 38 al versículo 44. ¿Lo encontró? Amén. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacada. Y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana,
y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Adonai. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Hashem, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Amén. 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 Santificaré, dice el último texto que leíste, el Ohel Moed. ¿Qué era el Ohel Moed? La tienda de la cita, que no es otra cosa que el lugar santo. No está hablando del lugar santísimo. Y el altar, el Mitzbeach, el que estaba afuera, donde se hacían los sacrificios. Dios dice, yo estoy santificando eso, estoy santificando a Aarón y estoy santificando a sus hijos para que ejerzan el ministerio del sacerdocio. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es lo que sucede básicamente en esta parashá. Eso va acompañado de sacrificios diarios. Sacrificios diarios. Y se completa el círculo del servicio del Mishkan. Completo. ¿Bien? No hay nada más para agregar ni nada para quitar. ¿Qué sacrificios había que presentar? ¿Cómo había que hacerlo? ¿La mañana? ¿La tarde? ¿Cómo se consagraban los hijos de Aarón? Todo lindo, todo. Vámonos ahora para Hebreos capítulo 10, versículo 1. Segundo tiempo. Este sería el segundo tiempo. Amén. ¿Llegamos a Hebreos? Estoy escuchando ruido de papel todavía. Porque la ley, ¿cómo dice así? Teniendo la sombra de los bienes venideros. Eso. Porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Qué dice ahí? Fíjate, tajante, ¿eh? Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Vamos despacito, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, explíqueme eso. La ley. ¿Cuál ley? Esta ley. La ley del sacerdocio levítico, que nos enseñaba cómo se hacían los sacrificios, que nos enseñaba cómo se consagraban las cosas, que nos enseñaba los elementos que había en el Mishkan y cómo había que presentarse delante de ellos. Nos mostraba esa ley, cómo un sumo sacerdote se debía conducir dentro del Mishkan para no morir. Para no morir. Pero sin embargo dice que todo esto que está aquí, utiliza una linda palabra, era una sombra de los bienes venideros, de aquello que iba a venir. Entonces, ¿por qué ni a nosotros ni a los demás le interesó interiorizarse acerca de estas cosas cuando esto era la sombra? Qué aburrido todo eso, mirá, palabra en hebreo, no se entiende, todas esas cuestiones que dice la gente. Por eso primero leímos el capítulo 9 de Hebreos, que está en castellano y se entiende perfectamente, pero ni así le interesó estudiar lo que dice el capítulo 10. Miren que eso que les estoy mostrando es solamente la sombra de lo que había de venir. Solamente cuando leyeron la palabra ley, dijeron, no, eso no es para nosotros, no es para nosotros, no es para nosotros. Ley. ¿Cuál ley, hombre? ¿Cuál ley? La ley del sacerdocio, de la Keuná, sacerdocio levítico, el que era temporal.
el que era temporal. Hebreos capítulo 7, verso 11. En el segundo tiempo nos quedamos en Hebreos. ¿Llegamos? 7:11. Amén. Baruch Hashem dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, por la Kejuná, si hubiese sido la perfección por la Kejuná, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Sí o no? ¿Cuál ley? La de sacrificios. Cómo matar el animalito, cómo degollarlo, cómo cortarlo en partes, qué parte se quema, qué parte va fuera del campamento, dónde se rocía la sangre, si alrededor del altar, si en la tierra, si arriba, cómo se hacía el incienso. Todo eso era una ley. ¿Cuál ley? Levítica. Pero como la gente dijo, no, la ley, sí, la ley, la Torá, bien, ok, viste, no hay que hacer más, eso no hay que hacer más. Claro, era más fácil que estudiar. Era más fácil que estudiar. Continúa el verso. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el pacto de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Cuál ley estamos hablando? La del sacerdocio levítico, donde se enseñan las disposiciones de sacrificios de animales y de cómo moverse dentro del Mishkan. O sea, si hay cambio de sacerdocio, ¿cuál sacerdocio? Levítico. Entonces es necesario ya no regirnos por estas leyes que se les dio en este tiempo, sino por una que es mejorada, por una ley que es mejorada, como aparece en el versículo 15, 19 en adelante. Estamos en el capítulo 7. Pues nada perfeccionó. Viste, no tenés que te metiste ahí, eso es una secta. La ley, ¿ves? No perfecciona nada. Te están lavando la cabeza ahí. Vas a negar a Cristo y te condenás. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley es la que no perfeccionó nunca nada? El libro de Hebreos no habla de otra cosa más que de esto. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Hashem. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ¿quiénes son los otros? Miren, sacerdocio levítico, los otros fueron hechos sin juramento. Pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote. ¿Tú eres sacerdote? Ya le da miedo hasta decir para siempre, ¿eh? Y aquí, según el pacto a Melquisedec, por tanto, Yeshua es hecho fiador de un pacto mejorado. Eso se lee siempre al revés. Un pacto mejorado. Y los otros sacerdotes, los levíticos, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas diga conmigo, el nuestro. El nuestro. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado. No de los pecadores, hermanos, porque los pecadores éramos nosotros y Él se sentaba a comer con nosotros. Y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad de cada día, como aquellos otros sumos sacerdotes, los levíticos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. A sí mismo. Por lo tanto, miren, dice que Él se sacrificó a sí mismo. Estas son las vestiduras de santidad que iban para el sumo sacerdote. Y nosotros ahora, la Escritura nos enseña de que tenemos un sumo sacerdote que nos convenía, que no es como los débiles humanos. Eso también que quede ahí para aquellos que siguen diciendo que era humano. Dice ahí que Él no podía ser sumo sacerdote por cuanto la debilidad humana transgredía, había que ofrecer sacrificios primero por nuestros pecados. Mashiach no era humano. Aleluya. No tenía pecado, nunca tuvo pecado. A Él no se le halló pecado. Amén. Por lo tanto, Él se vistió también de sumo sacerdote, ya según el orden de Malquisedec, por el pacto hecho entre Dios y Malquisedec. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando Abraham le llevó los diezmos? Dice Hebreos que en sentido figurado Abraham pagó el diezmo por las 12 tribus. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién bendice, el mayor o el menor? El mayor bendice al menor. Y si Abraham le presenta los diezmos, el de arriba bendice a Abraham. Y en sentido figurado dice que bendijo a las 12 tribus. Por lo tanto, la tribu de Leví, el sacerdocio levítico, no es mayor que el sacerdocio de Malquisedec. Aleluya. Baruch Hashem. Y nosotros tenemos uno que viene según el pacto hecho con Malquisedec, el cual no se le conoce y vamos a ir un poquito más, a apretar todavía un poquitín más. El sacerdocio inmutable decía, ¿verdad? Leímos que decía el sacerdocio inmutable en el verso 24. Es contrario entonces al sacerdocio Jukatolam. Este Jukatolam, que decía estatuto perpetuo, no leas estatuto perpetuo, estatuto por tiempo indefinido. O en criollo, fecha de vencimiento. Tiene fecha de vencimiento. En algún momento se muere, se pudre, nada perfeccionó. Y nuestro Mesías tiene un sacerdocio inmutable. Leolam Vaed. Tenía fecha de caducidad ese servicio de ley levítica, el cual estamos viendo que funcionaba en el Mishkan, y solamente tenemos que recordar que solamente era la sombra de lo que había de venir. Solo tenía que esperar el pueblo con paciencia cuándo y cómo se iba a dar ese gran día. Había que esperar con paciencia. ¿Cuándo es que se iba a terminar? Cuando vino Mashiach, ¿había templo? Por lo tanto, había sacrificios según el orden levítico. Pero resulta ser que Caifás no venía según el orden levítico. Y ahí no se meten. Ahí no les importaba. De ahí nadie dice nada.
Hacía como 100 años y un poco más que ya venían con el sacerdocio torcido y nadie dijo nada. Cómo son, cómo se esconde la mugre abajo de la alfombra, pero resulta ser que tenemos un Dios tan grande que saca todo a la luz. Amén. Que no deja escondido el pecado. Y cuando se les terminó el templo y se le terminaron los sacrificios, mi amigo, y ahora, ¿quién lo reconcilia a usted? Quedó en la nebulosa, no sabe para dónde correr. No, sí, lo hacemos con las oraciones. ¿Cuál oraciones? No con la de la mañana, la del mediodía y la de la tarde. Expiamos nuestra falta. ¿Sí? ¿Dónde está escrito? Que con las oraciones se expían las faltas. La versión que usted quiera, muéstreme dónde está escrito, dónde Hashem dejó escrito que por hacer 3 oraciones por día, sus pecados son perdonados. Lo lamento, mi amigo. Yo tengo un sumo sacerdote con un sacerdocio inmutable, uno que entró una sola vez y para siempre, que con su sangre preciosa me redimió a mí, limpió mis faltas, me purificó, me perdonó. No quedé huérfano. Romanos capítulo 8, verso 24. Verso 24 y verso 25. Amén. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pues si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardaremos. Aleluya. ¿Qué está diciendo ahí? Vamos de nuevo, mire, para que usted lo mastique, lo saboree. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, la que se ve, no es esperanza. ¿Qué tenían que hacer aquí? Sacrificar, y había una fecha de vencimiento. Por lo tanto, había que aguardar cuando se cumplía esto. Había que esperar, que tener esperanza en lo que no se veía, tener esperanza para aguardar que se manifieste el día, valga la redundancia, ¿no? Que se manifieste Ayom. Y resulta ser que cuando se manifestase ese sacerdote, sumo sacerdote según el pacto de Melquisedec, esto se terminaba y todos seguiríamos a Mashiach como el rey de Israel, y ahí todos, como leímos en el 19:6 de Éxodo, seríamos sacerdotes. Aleluya. Eso es lo que estableció Hashem. Tengan esperanza. ¿Qué es esperanza? ¿De dónde viene la palabra esperanza? No de color esperanza, no de la canción de Diego Torres. De tener paciencia y esperar. Dios estableció este sacrificio y este sacerdocio por un tiempo determinado. Cuando se termine eso, que solamente Dios tenía el día de la fecha de vencimiento, se manifestará aquel que sale en Hebreos capítulo 11, todos aquellos que fueron esperando que Él llegue, aunque no lo terminaron de ver, pero esperaron igual, esperaron que Él venga. Resulta ser que esta esperanza, que no avergüenza, esta esperanza, como algunos se cansaron de esperar, resulta que la esperanza cuando vino, no la reconocieron, porque en realidad ya no la esperaban.
Y para algunos esto se convirtió en un libro de ciencia ficción. Un lindo cuento, miren, hasta algunos se atreven a decir, es muy parecido a lo que sale en la mitología griega. Claro, como se cansaron de esperar y tenían tiempo, y cuando uno tiene tiempo y se pone ocioso, hace pavadas. Resulta ser que descuidaron la esperanza. Y la esperanza estuvo entre nosotros. Aleluya. En este mundo. Vino, se presentó, les mostró quién era. Les dijo, miren, yo soy cada una de esas promesas que estaban allí escritas. He aquí hay uno mayor. Hay uno mayor que el templo, acá entre ustedes. Ese templo que ustedes ven ahí, ¿quién se los hizo? ¿Quién? Herodes le hizo el templo, no mi padre. Herodes, sirven en el templo de ustedes, sirven en el templo de Herodes. Podrían ir ahora a la mezquita de Omar y no habría ninguna diferencia. Lo mismo. Un pagano de hace 2000 años atrás con uno de ahora, lo mismo. Vaya y hágalo, pídale permiso y haga los sacrificios ahí. Sin embargo, nosotros que aguardamos esa esperanza que no se ve, porque si no, no es esperanza, la aguardamos con paciencia, la aguardamos con humildad, la aguardamos aún cuando la escondieron, la aguardaron aún cuando le tiraron tierra encima. Seguimos aguardando hasta que Él nos permitió a nosotros, por su gran amor, que el velo de nuestros ojos se rasgue y poder ver claramente. Él puso colirio en nuestros ojos para poder ver claramente que era verdad, que solamente lo que estaba escrito en este tiempo era una sombra de lo que había de venir, de lo que no se había manifestado en su plenitud. Pero mientras tanto otros que tenían literatura y literatura y literatura y literatura y literatura se encargaron de escribir tanto y de sentarse a pelearse entre ellos que descuidaron la esperanza. Pero la esperanza no avergüenza. A los que llamaron necios, a los que llamaron fatuos, pocas cosas, resulta ser que Él les abrió el entendimiento. Le plació darle, como dijo Mashiach, Padre, a ti te plació darle a estos niñitos el reino de los cielos. Y aquí estamos. Estudiando la parashá, estudiando la Torá que creían que era de ellos, con sus palabras, con su literatura. Pero ahora, por misericordia del Eterno, compartiéndoles, para que ellos también puedan abrir sus ojos. Y en vez de criticar, se pongan a examinar. Y que pidan misericordia al Eterno, como nosotros un día le pedimos misericordia a Él, para que nos injerte, para que tenga piedad de nuestras vidas, para que nuestras vidas sean cambiadas, porque estábamos cansados de andar como ovejas que no tenían pastor, perdidos. Sin embargo, teníamos un sacrificio perfecto, una sola vez, para siempre. Teníamos un sumo sacerdote sobre toda la casa, que resulta que tiene un sacerdocio inmutable, inconmovible y eterno. Y que teníamos un templo no hecho de manos de hombre, sino he aquí uno mayor que el templo, que estuvo entre nosotros, y así como lo han visto que se fue, nosotros lo volveremos a ver regresar. Amén.
Por eso nuestro Mesías, el que amamos y profesamos y no nos avergonzamos, Yeshua HaMashiach, es el mediador de un pacto mejorado. Es el sumo sacerdote que esperábamos según el pacto hecho a Melquisedec. Él es el sacrificio perfecto, el que redime, el que perdona, el que santifica, el que purifica, el que nos hace aptos, el que nos abre camino ahora hacia el lugar santísimo. Ese es el Mesías que nosotros proclamamos. Ese es el Mesías en el cual nosotros confiamos, en el cual hemos creído, por lo tanto hablamos y no callaremos. Seguiremos hablando de Él, que es el Rey de nuestras vidas, que es el Rey de este mundo. Nuestro Rey grande, bueno y poderoso, que está con nosotros todos los días y hasta el fin. ¿Sabe, mi hermano? Lo que vimos en la parashá del día de hoy, haciendo el último resumen, 3 puntos. Los elementos del Mishkan, como la semana pasada vimos, cada uno de ellos era una sombra de una manifestación del Mesías. ¿Se acuerdan cuando vimos que la menorá era Él en Apocalipsis? ¿Se acuerdan que hablamos también del Caporet? Los elementos del Mishkan es del Mesías. Esto era la sombra. Hoy hablamos del sumo sacerdocio, de las vestiduras de santidad de nuestro Dios. El gran sumo sacerdote, que resulta ser que tenía el efod con las 12 piedras, con los 12 nombres de los hijos de Israel. Y resulta ser que en sus sombreras tenía 2 piedras de engaste, en las cuales en una había 6 nombres de los hijos de Israel y en la otra los otros 6 nombres. ¿Qué representaba eso? Que Él tenga los 12 nombres acá y que tenga 6 acá y 6 acá. Los 12 nombres otra vez. El sumo sacerdote era la figura del pueblo. El Eterno cargaba sobre la vida del sumo sacerdote con los pecados de todo el pueblo. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo a reconciliar a las 12 tribus para con Dios. Y resulta ser que la debilidad humana nunca pudo perfeccionar eso. Entonces tuvo que venir el gran sumo sacerdote, que con su sacrificio, ya no presentando sacrificios diarios de sangre de animales, con su sangre preciosa entregada por nosotros una vez para siempre, nos redimió, nos limpió, nos perdonó y nos reconcilió para con el Padre. ¿Cómo no darle gracias a Él? ¿Cómo no darle gracias a Él cuando Él dijo, si ustedes me buscan en la ley de Moisés, ahí estoy yo? Si ustedes me buscan, yo estoy ahí, pero me tienen que buscar. Y si alguien te dice, dice el judaísmo, si alguien te dice que buscó y no encontró, el tal es mentiroso. Nos gusta su literatura porque con ella le podemos estrechar una mano. Tal vez ser un puente. Aunque el Eterno rogamos, como dijo Pablo, rogamos por Israel. Anhelamos que sea esto prontamente y en nuestros días, que esto sea de vuelta, que el tabernáculo caído de David se vuelva a reconstruir, que las 12 tribus se vuelvan a unificar, que ya no haya 2 pueblos, sino que haya uno solo, como dice la Escritura, que volvamos nosotros a armonizar, que no estamos aquí para creernos mejores que nadie, solamente para colaborar. Somos colaboradores con Él.
y administradores de los dones que Él nos ha dado. Y reconciliadores, porque Él nos dio el ministerio de la reconciliación, por cuanto somos sacerdotes según el orden de Yeshua HaMashiach. Lo agregué al texto, perdón, no se puede agregar. Damos gracias al Rey. Qué privilegio. Que aunque usted no se sienta con un efod y una diadema de oro o una lámina de oro en la cabeza, sin embargo, somos sacerdotes de su pueblo, revestidos para gloria suya. Y hubo un primer revestimiento, luego hablamos del segundo. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Creo que hoy hemos aprendido algo. ¿Saben qué quise enseñarles en el día de hoy? Que usted aprenda a valorar al Mesías que tiene, en el cual usted creyó, en el cual usted confesó su nombre, en el cual acá las emociones no juegan ningún partido entre nosotros. Lo que importa es lo que Él ha hecho y nos ha mostrado. En otro tiempo solamente la sombra, pero a nosotros se nos está mostrando la plenitud. Él es nuestra plenitud. Él es el que lo llena todo en todos. Por eso, Padre, queremos darte gracias, Rey del universo, por los méritos de Yeshua HaMashiach. Que cada uno de mis hermanos que hoy estuvimos aquí presentes en esta culminación de Shabbat, en esta culminación de este día precioso, mi Rey, queremos darte muchas gracias, soberano mío. Gracias, Padre, porque tú nos muestras conforme a tu grandeza y conforme a tu bondad, mi Señor, lo que en otro tiempo tal vez a muchos les fue oculto, mi Rey, la sombra de los bienes venideros, Padre. Queremos darte gracias, Señor mío, que tú nos has abierto tus ojos. Queremos darte gracias, Dios mío y Rey nuestro, por habernos elegido, por habernos comprado, por haberte entregado por nuestras vidas, por habernos mostrado, Señor mío, que tú eres ese gran sumo sacerdote que había de venir, que te presentaste aquí, Padre, y que muchos no te reconocieron, pero los que sí te reconocieron dejaron testimonio, mi Rey. Ese testimonio que nos ha llegado hasta nosotros en estos días, papá, y ese legado no terminará, mi Rey. He aquí que también tu remanente, mi Señor, se compromete contigo, mi Señor, para poder continuar con el mensaje de salvación, con el mensaje de esperanza, porque la esperanza nunca avergüenza. Con el mensaje, Padre, que tú nos has dejado, que somos testigos, mi Señor, aunque no estuvimos allí, somos testigos y copartícipes de esta gloria maravillosa. Seguiremos anunciando, mi Rey, que Yeshua HaMashiach es el Mesías, es el que tú habías prometido. Es el que estuvo aquí entre nosotros, Señor mío, hace 2000 años atrás, pero dejó una extraordinaria muestra, Señor, de que tú eres inmutable. Una extraordinaria muestra, Padre, que ni aún la ciencia, Padre, pudo ocultar las grandezas de tus bondades, aunque han querido hacerlo. Aquellos que negaron tu nombre, papá, aquellos que se volvieron contra ti, pero así estabas, mi Rey, como le dijiste a tus siervos. ¿Quién te dijo que estabas solo? He aquí hay 7000 que todavía no han doblado las rodillas contra Baal. Yo tengo mi remanente esparcido en cada rincón del mundo, y el legado, el testimonio, la Torá, sus promesas, jamás podrá nadie ocultarla. Padre, gracias. Gracias, Señor mío, porque hoy testificamos, hoy confesamos de que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos ese pueblo que tú has elegido. Somos parte de Él, mi Señor, pero no estamos solos, papá. Sabemos que tenemos hermanos esparcidos por todo el mundo. Señor mío, que prontamente vuelvas a reunificarnos. Padre, trabajamos arduamente en eso y tú lo sabes, que trabajamos en la restauración de todas las cosas. Señor mío, tú nos has llamado para eso.
Y te damos gracias por el privilegio. Te damos gracias por haber cambiado nuestras vidas. Te damos gracias porque fuiste el único que extendió su mano cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El único que nunca se nos dio la espalda y que siempre estuvo allí, pronto para rescatarnos, como lo hiciste con tu siervo Pedro. Padre, perezco. Sálvame que perezco. Tranquilo. No saques tus ojos. No quites tus ojos del aquel que es el autor y el consumador de nuestra emuná. Puestos los ojos en Yeshua HaMashiach. No quites tus ojos de ahí, hermano mío. Cada día que te levantas, esfuérzate. Recuerda que Él fue el que nos transformó, el que nos cambió, el que nos limpió, el que nos perdonó. Él fue el que nos redimió y nos sacó del reino de las tinieblas a su luz admirable. No había otro que pudiese hacer eso. Todos nosotros hemos intentado por nuestra fuerza, con nuestros medios, salir de donde estábamos y no pudimos. Solo Él pudo hacer eso. Solo Él pudo vencer a la muerte. Solo Él pudo sacarnos de las tinieblas. Solo Él pudo reclamar las ovejas que le pertenecían. Y nos trajo. Y nos condujo a su redil. Y aquí estamos, aguardando su regreso. Aquí estamos, enfocándonos cada día en el guardián de Israel. Bendito Rey del Universo, por los méritos de Yeshua HaMashiach, aquel que se entregó por nuestras vidas una vez y para siempre. Por sus méritos y su sacrificio perfecto. Hoy te damos gracias, mi Rey, anhelando que continúes añadiendo pueblo, mi Rey amado. Anhelando, mi Señor, que continúes utilizando nuestras vidas para reconciliar a parte de tu remanente. Aquí estamos para servirte, Padre. Hineni, Señor. Heme aquí, Padre. Aquí estamos para servirte, mi Rey, conforme a la medida del don que tú nos has concedido. Adoremos al que vive, al que estuvo muerto pero resucitó, al que se levantó con poder, ni la muerte lo pudo retener. Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre, Adonai Tzvaot. HaMashiach, confesamos que tú eres nuestro Salvador. Confesamos, tú eres nuestro Salvador. Alabado sea tu nombre, Rey, por los siglos, Adonai. Leonam Baed.
nuestras vidas. Eres el Rey de nuestras familias. Olam, Avinu Malkeinu, Melech Haolam, tú eres digno de ser adorado. Y en esta finalización de Shabbat no nos vamos a despedir sin antes compartir esta hermosa bendición